Domingo 12 del tiempo ordinario, año C, Lucas 9, 18, 24. Estando él una vez orando a solas, se le acercaron los discípulos y él los interrogó: ¿Quién dice la multitud que soy yo? Contestaron unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha surgido un profeta de los antiguos. Les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Mesías de Dios. Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, tiene que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y a todos les decía: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la salvará. El comentario es del padre Fernando Armelini y son palabras de alegría y esperanza. Un buen domingo para todos. El pasaje del Evangelio de hoy comienza presentando a Jesús rezando a solas. 7 veces el evangelista Lucas presenta a Jesús en oración. Jesús sintió la necesidad de rezar, de la oración personal hecha en soledad, porque Jesús siempre quiso permanecer en plena armonía con el pensamiento y la voluntad del Padre. Y nos enseñó a rezar a nosotros. Rezar no es repetir fórmulas, sino dejarse penetrar por el pensamiento del Espíritu de Dios, para que este luego se convierta en la guía de nuestra vida, que luego se hace auténtica como verdaderos hijos e hijas de Dios. Es la imagen que tenemos delante y que es la de Jesús de Nazaret, que siempre estuvo en plena sintonía con el Padre. Jesús recomienda que también nosotros tengamos estos momentos de silencio para recuperar nuestra distancia con el pensamiento y la voluntad de Dios. Esto ocurre en la oración, que Jesús recomienda hacer en la propia habitación. El término griego es tameion, que es la despensa, que eran aquellas cuevas que estaban situadas debajo de las casas de Nazaret, cuevas que no tenían ventanas y que estaban completamente en silencio. Y Jesús recomienda cerrar también la puerta para que no haya luz, ninguna voz de este mundo, sino solo la luz y la voz de Dios. Cuando entramos en estos tameion, nos damos cuenta que muchas veces seguimos siendo bestias precisamente porque somos egoístas, agresivos, quizás violentos con nuestros hermanos, pero si entramos en oración, en este silencio, cuando salimos es como salir de un vientre y somos personas nuevas, verdaderos hijos e hijas de Dios. Por eso necesitamos estos momentos de oración. El pasaje del Evangelio de hoy comienza diciendo que Jesús estaba solo en la oración y pronto veremos cómo el que ora razona de una manera muy diferente a los discípulos que no han orado. De hecho, después de la presentación de Jesús en oración, aparecen los discípulos. Jesús les hace una pregunta: ¿quién dice la multitud que soy yo? ¿Por qué después de orar Jesús hace esta pregunta a los discípulos?
¿Había estado distraído en la oración? Quizás haya pensado, ¿me estima la gente, me aprecian o no? Son muy diferentes las intenciones de Jesús a donde quiere llegar. No le interesa saber si es estimado o no. Solo le interesa una cosa: educar a los discípulos, hacerlos madurar en la comprensión de su identidad sobre quién es el Mesías de Dios. Él sabe muy bien qué Mesías tienen en mente sus discípulos y quiere hacerlos madurar para que puedan aceptar y seguir al Mesías de Dios. Los discípulos no han orado, por tanto siguen teniendo en mente su Mesías, el que ellos esperan y desean. Jesús no quiere información, sino que quiere hacerlos reflexionar. Quiere que sus discípulos lleguen a encontrar la verdad. Nosotros muchas veces procedemos de una manera diferente. Arrojamos la verdad sobre las personas y esto les crea problema para aceptarla porque no la entienden. En cambio, Jesús utiliza una pedagogía diferente. Los hace madurar, hace que la verdad salga de ellos para que la acepten mucho mejor y que quede impresa en sus mentes y en sus corazones. Por tanto, los quiere llevar a entender la identidad de su maestro. Y aquí entonces está la pregunta: ¿quién dice la multitud que soy yo? También podría traducirse: ¿qué espera la gente de mí? Es la misma pregunta que nos deberíamos hacer y hacer a los discípulos de hoy, a los que acompañan a Jesús hoy, que quizás no son verdaderos discípulos, son conocidos de Jesús, están con Jesús, pero veremos en un momento lo que conlleva ser discípulo. ¿Qué esperan también los cristianos de hoy de Jesús? ¿Quién es Jesús para la gente? Y también, ¿quién es Jesús para el discípulo? La respuesta que dan: Juan Bautista, Elías, uno de los profetas. Esto es lo que la gente dice de ti. Esta es la respuesta de los discípulos. ¿Por qué responden de esta manera? Es por una razón muy simple, y es que fueron un poco antes a anunciar sobre la misión encomendada a ellos por Jesús para anunciar el reino de Dios. Por tanto, ellos contactaron a la gente y ciertamente presentado la figura de Jesús. ¿Qué entendió la gente? Que Jesús era un gran personaje, un profeta, Elías, Juan el Bautista, por tanto personas importantes, eminentes en la historia religiosa de Israel. Entonces, habría que alegrarse porque aprecian y estiman a Jesús, pero en realidad el resultado es decepcionante. La gente no entendió la identidad de Jesús. ¿Quiénes eran estos personajes con quienes se confunde a Jesús? Elías. Hay muchas similitudes que están presentes en Jesús y que recuerdan a Elías. La gente aceptó estas similitudes y lo identificaron con Elías. ¿Cuáles eran estas similitudes con Elías? Elías tiene la visión clara, es el que rechaza las componendas, cree en el Dios único. Recordamos que en el Carmelo dice al pueblo: nada de componendas, hay que dejar de balancear los pies un poco a la izquierda y un poco a la derecha, un poco sí, un poco no. Se necesita una elección decisiva. En esto Jesús se parece a Elías cuando presenta el Dios único, el abandono de todos los ídolos, porque de lo contrario el hombre se convierte en un esclavo de estos ídolos, Dios o dinero. No mantengas el pie en dos medias.
En esto Jesús se asemeja a Elías, y la gente se dio cuenta de este parecido, y entonces, quien adora al único Dios y no se aferra a los ídolos, ama al hombre, se interesa por el hombre. Elías se había interesado por los pobres, se interesó por la viuda, por el huérfano, y se interesó por la injusticia que sufrieron los pobres. Recordemos la viña de Nabot. Y Jesús también se asemeja a Elías en esto porque se interesa por los últimos, por los pobres, las viudas. También Elías es uno que se ha comprometido en la historia de su pueblo, ha entrado en conflicto con Ahab, con Jezabel, con la religión idolátrica de Baal. Y en esto Jesús se asemeja a Elías, que tuvo que lidiar con los sacerdotes, los escribas, con el culto del templo, con los fariseos. Y luego, como Elías, también Jesús es muy decisivo en proponer sus demandas. Quiere opciones decisivas, no una cosa y la otra. Yo diría que también Jesús, como Elías, es un hombre de oración, uno que se une a Dios de una manera muy diferente, por supuesto, en proporciones muy diferentes, pero incluso Elías es un hombre que siempre permanece tratando de estar en sintonías con Dios, aunque después también comete grandes errores cuando se aleja de la oración, y será el momento en que entra en la cueva, es un poco como un tameion, en donde entra y saldrá un hombre nuevo de esa gruta, en el monte Horeb. También Elías y Jesús son hombres de oración. Esto el pueblo lo ha captado. Y luego hay diferencias, por supuesto, porque Elías es un profeta belicoso, animado por el celo, pero impetuoso, fanático, intolerante, y llega a cometer violencia. En eso Jesús ciertamente no se parece a Elías. Lo veremos cuando sus discípulos le proponen hacer caer fuego del cielo como hizo Elías, y Jesús dice: dejen de hacer esos discursos. Ningún fanatismo, ninguna intolerancia. Jesús propone la elección del reino de Dios, la elección del amor, no impone nada. Entonces, ¿qué es lo que la gente entendió de Jesús? Lo entendió como un purificador de la religiosidad del pueblo de Israel. Por lo tanto, uno que debía restaurar la lealtad a la Torá. Lo ven como un precursor del Mesías. No han entendido su identidad. Durante la cena pascual, una madre con una vela en el silencio de la habitación y llevando a un niño pequeño de la mano, va a la puerta y empieza a otear el cielo para escuchar si por casualidad hay alguien, algún soplo de viento, porque podría ser Elías el que llega. Y si Elías llega, entonces también llega el Mesías. Así que Elías es el precursor. Los israelitas no ven aún en Jesús su verdadera identidad mesiánica. Pusieron en Jesús las esperanzas de un cambio, una purificación, una mejora de la situación, pero no una novedad radicalmente diferente. Un mundo completamente nuevo. No lo entendieron. Y luego, como el Bautista es muy parecido a Elías. De hecho, recordamos a Gabriel cuando dice a Zacarías: caminará ante el Señor con el espíritu y el poder de Elías. El Bautista y Elías están unidos por una imagen de Dios justificador, el Dios que limpia. Jesús se asemeja en esto, pero un barrido limpio que no destruye a los enemigos de Dios como había hecho Elías, sino que destruye el pecado, destruye la cizaña que está dentro del corazón de cada persona. Su espíritu no destruye a las personas, destruye el mal. Tratemos de preguntarnos cómo ve la gente a Jesús hoy. ¿Qué esperan de Jesús?
Creo que la mayoría uno hoy lo busca como alguien que puede resolver sus problemas, que son los problemas de este mundo. Lo buscan para que encuentre la solución a las dificultades que tienen. Tal vez esto es causado por una predicación que es como la de los apóstoles, porque si la gente no ha aceptado la verdadera identidad de Jesús, es porque los apóstoles mismos no la habían comprendido y con su predicación dieron lugar a esta visión de Jesús. Incluso hoy, muchos no han aceptado la verdadera identidad de Jesús. No solo las multitudes, sino también los discípulos. Muchos cristianos son personas que solo acompañan a Jesús, que participan en las fiestas, participan en las liturgias, pero ser discípulos conlleva una elección, es una respuesta, una llamada que es extremadamente exigente. La gente debe fijarse bien en la identidad del Maestro, porque Jesús no quiere engañar a nadie. Quiere que todos entiendan quién es y lo que significa seguirle. Mucha gente, incluso hoy en día, muchos cristianos acompañan a Jesús, pero todavía no son verdaderos discípulos. Y Jesús pregunta ahora a los apóstoles, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Mesías de Dios. Inmediatamente después, Jesús dirá, que no se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque Pedro dice, tú eres el Mesías de Dios. Es un buen comienzo comparado con lo que piensa la gente que se lo imaginaba como precursor. Pedro dice Mesías de Dios, pero es el Mesías que tiene en mente lo que ha aprendido de la tradición de su pueblo. ¿Por qué los israelitas esperaban al Mesías? Porque trae el reino de Israel sobre todo el mundo. Y en el Talmud se dice que todo israelita tendrá una hueste de sirvientes tomados de los paganos. Este es el Mesías que Pedro tiene en mente, un Mesías que gobernará sobre toda la humanidad. Y ellos también participarán en la gloria terrenal de este Mesías. Pedro tiene este Mesías en mente. ¿Qué hace Jesús? Empieza a reprenderlos severamente y les ordena de no decir a nadie esto. Es importante el verbo que se utiliza para decir ordenarles severamente. Es epitimesas. Epitimao es el verbo que se utiliza cuando Jesús expulsa a los demonios, los reprende, es decir, los expulsa de las personas. Si se utiliza este verbo, significa que en Pedro, que ha afirmado la identidad de Jesús, que tiene en mente, tú eres el Mesías, significa que en Pedro hay algún demonio que debe ser expulsado. Purificar de su corazón esta imagen de Mesías que él tiene dentro. Es como si Pedro estuviera poseído por el maligno, para que Jesús pueda reprenderlo severamente. Tiene que purificarlo de ese elemento diabólico que está dentro de él, porque la imagen del Mesías dominador es diabólica. Exactamente la propuesta que el maligno también le hizo a Jesús y que éste rechazó. No es este el Mesías de Dios, es exactamente lo opuesto, no un poco diferente, es lo opuesto, no el dominador, sino el siervo. Y por eso Pedro se ha equivocado al decir que tú eres el Mesías de Dios. Las palabras son correctas, pero lo que está en su mente no lo debe decir a nadie porque engañaría a la gente y la gente seguiría al Mesías equivocado. En esto debemos reflexionar porque los predicadores no deben predicar un Mesías que le guste a la gente. Deben anunciar la auténtica identidad de Jesús de Nazaret.
Después podrán tomar la decisión de aceptarlo o no, pero no deben presentar un Mesías que entusiasme a la gente. Debe ser el verdadero Mesías. Jesús tiene mucho interés en dejar esto muy claro. No va a ocupar el poder, sino que va a dar su vida. Y de hecho, después de haber reprendido severamente a Pedro, empieza a presentar su identidad y dice, el Hijo del Hombre. Se trata de una expresión a la que quizás no le hayamos dado importancia, pero que aparece unas 90 veces en los evangelios y solo en los evangelios prácticamente. ¿Qué significa esta expresión que siempre está en la boca de Jesús? Cuando Jesús se presenta a sí mismo, se presenta como el Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Puede tener varios significados, pero en este contexto solo tiene uno. El Hijo del Hombre significa hombre. Ben Adam, Baremosh en arameo, significa el hombre. Jesús se presenta como el hombre auténtico, no el que todavía es una bestia, el que es todavía inhumano, quien carece de las características de ser un hombre auténtico, un verdadero hombre. Hijo del hombre. Jesús será condenado no porque fuera un pastor, un Mesías, un Salvador. No, será condenado porque se ha presentado como hijo del hombre, como el auténtico hombre. El hombre verdadero molesta al que es inhumano, al que pertenece a un reino que no es el del hombre auténtico. ¿Y cómo es este hombre auténtico, el hombre según el corazón de Dios? Debe sufrir mucho, es necesario. Se encontrará con un gran sufrimiento porque tendrá oposición y estará rodeado de los que no son hombres, de un mundo que es inhumano, que es egoísta, compuesto de bestias y de lobos. El Hijo del Hombre, el verdadero hombre, tendrá que sufrir mucho. Llega como un cordero en medio de lobos, en medio de bestias, y necesariamente se encontrará con la oposición. Tendrá que sufrir, será rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes, por los escribas. ¿Quiénes son estos personajes? Son el Sanedrín, la mentalidad tradicional, esclerotizada, la aristocracia económica, por lo tanto el poder del dinero, por los teólogos oficiales, por los que quieren perpetuar el mundo antiguo. Son los poderes de este mundo. Con estos poderes dominantes, el Hijo del Hombre, el verdadero hombre, entrará en conflicto y será asesinado. Toda esta institución religiosa es enemiga del proyecto de Dios. Un Dios del amor gratuito, un Hijo de Dios que ama gratuitamente como el Padre Celestial, es rechazado por esta institución religiosa. Son los poderes de este mundo que se unen para impedir el nacimiento de un hombre nuevo, no del viejo hombre. Resucitará al tercer día. El número 3 indica la plenitud, lo que es definitivo. Al término de la vida se verá quién es un hombre y quién no es un hombre. Quién sigue siendo una bestia y es un inhumano. A los que viven como el Hijo de Hombre propuesto por Jesús, lo hacen desaparecer. No aceptan el sufrimiento y esto va en contra del hombre verdadero. Esta es su identidad que debió chocar a Pedro y a los demás discípulos
que esperaban un Mesías totalmente diferente. Pero Jesús sigue ahora proponiendo al discípulo este hijo de hombre. Se puede adherir o rechazar esta propuesta de hombre que Jesús hace. El que quiera seguirme. Ahora Jesús nos revela qué clase de hombre queremos ser. Es una propuesta que hace, no impone nada, no comete ninguna violencia, no se convierte en agresor, no, hace una propuesta de hombre. Uno puede seguir sintonizando su vida con el hombre viejo, con la de los gobernantes de este mundo, o hacer la elección de hombre que él ha presentado. Hay exigencias radicales que debemos tener el valor como predicadores de presentar incluso a los cristianos de hoy que quizás se engañan a sí mismos de que son discípulos. Como he dicho antes, son personas que caminan con Jesús, lo acompañan, pero no ponen su vida completamente en juego en su propuesta. ¿Y qué pide Jesús? Ahí están las exigencias. Primero, negarse a sí mismo. Para llegar a ser verdaderamente hombre, hay que olvidarse de sí mismo. Hay que convertirse completamente en un don de amor para la vida de sus hermanos. Esta es la primera exigencia, que no significa renunciar a la propia humanidad. Es exactamente lo contrario. No es que tengamos que ofrecer nuestra vida porque cuanto más sufrimos, mejor. No, negarse a sí mismo es la condición para ser un verdadero hombre. De lo contrario, seguimos siendo prehumanos. Si pensamos en nosotros mismos y tratamos de acaparar bienes para nosotros, no somos hombres. El verdadero hombre es el que nos propone Jesús, el que se olvida de sí mismo y se convierte en un regalo de amor. Este es el hombre, esta es la vida verdaderamente bella, esta es la belleza de la propia vida. Por eso Jesús nos propone ser personas auténticas y bellas. Nosotros queremos sobresalir, queremos ser grandes, queremos dejar una señal de nuestro paso por este mundo, queremos ser admirados por nuestra belleza. Jesús nos enseña cómo ser verdaderos, bellos hombres. ¿Cómo conseguir todo esto? Renunciando a los criterios de este mundo, que son la violencia, la falsedad, la búsqueda del placer egoísta, porque todas estas opciones nos deshumanizan. Luego, cargue con su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa cargar la cruz? Digamos primero lo que no significa cargar la cruz. Esta invitación aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y ha sido mal interpretada. En el lenguaje cotidiano oímos decir que cada uno tiene su propia cruz que llevar, o peor aún, esta es la cruz que el Señor te ha enviado o que el Señor me ha enviado. Esto nos presenta una imagen distorsionada de Dios. Dios no envía ninguna cruz. Los sufrimientos y dolores de la vida, las enfermedades, las decepciones, el abandono, la soledad, los fracasos, no vienen de Dios, pertenecen a nuestra condición humana. No es Dios quien lo envía. Esta no es la cruz de la que nos habla Jesús, la cruz que tenemos que cargar. Por tanto, lo primero que hay que hacer es anular esta imagen de Dios que envía cruces. No. Las dificultades de la vida son las que encontramos y que son diferentes según nuestra condición. ¿De qué cruz habla Jesús? ¿Cuál es la cruz que hay que cargar? La cruz era el castigo que se imponía en la época de Jesús a los que desafiaban el orden establecido. Pero el orden establecido
era el del mundo antiguo, el del dominio, de los fuertes sobre los débiles, de los poderosos sobre los súbditos. Era una forma que legalizaba la injusticia. Pensemos que en el Imperio Romano al menos un tercio de los habitantes eran esclavos. En Pérgamo, en Italia, la mitad de los habitantes eran esclavos. Este orden legalizado se echa fuera, y quien echa a este mundo inhumano va al encuentro de la cruz. Los crucificados eran los que desafiaban el orden establecido. Jesús dice: niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Es decir, ten el valor de hacer la elección que yo he hecho para poner el mundo en una realidad alternativa al mundo del pecado, al mundo de la injusticia. Jesús propone el reparto de bienes, mientras que el mundo propone la acumulación, el enriquecimiento egoísta. Jesús propone el servicio, mientras que el mundo propone la dominación. Cargar la cruz significa tomar la decisión de cuestionar el viejo mundo y construir un mundo completamente nuevo, arriesgar la vida para construir un mundo nuevo, un mundo de amor, un mundo de paz. Esta cruz es el sufrimiento que viene del cansancio de ser verdaderos discípulos de Jesús cada día en este seguimiento del Maestro, de los que arriesgan todo para ser fieles a la lógica del Evangelio. Es el cansancio de ser cristiano. Esta cruz no es el dolor de cabeza o los dolores que vienen de los achaques de la vejez, sino la cansancio, la fatiga de permanecer fiel a la elección de unir la vida a Cristo para ser fiel a la auténtica Eucaristía. Esta cruz es también la de los que están aislados de los demás. Lo vemos en Jesús cuando tiene la cruz sobre sus hombros y está completamente solos. Bien, Lucas presentará a estas mujeres que lloran al camino al Calvario, pero es la soledad y de los que se han puesto en contra del mundo antiguo. Y Jesús continúa: el que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la salvará. Construye la vida auténtica. Para Jesús, donar no es perder, sino realizarse a sí mismo. Y este es el verdadero éxito de la vida. El resto es un desastre. Una vida no dada es desastrosa y fracasada. Al final te quedas sin nada, porque lo único que queda al final es el amor que has dado. Entonces entendemos que el que tiene miedo a la muerte tiene miedo a dar todo de sí mismo, porque teme que si no se queda con las cosas de este mundo para sí mismo, fracasará. Quien tiene miedo a donarse no puede ser cristiano, porque lo que pide Jesús es dar la vida totalmente. El pasaje del Evangelio de hoy es muy impactante si lo tomamos en serio, porque pone en crisis quizá nuestra misma condición de verdaderos discípulos, cuando quizás todavía no hemos tenido el valor de poner realmente nuestra vida en juego con la propuesta de hombre que Jesús nos hace. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.